Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de esta serie de patrones de diseño en JavaScript. El día de hoy vamos a hablar acerca de un patrón llamado fachada. Este patrón, acá tengo como tal una descripción básica. La principal meta como tal de este patrón es evitar tener que leer un manual complejo de instrucciones y de cómo funciona una API o una librería. Este patrón solamente nos afecta como tal visualmente, no debería estar afectando el comportamiento de la API o de la librería. Otra de las metas como tal es reducir el acoplamiento y seguir la ley de Demeter, que esta ley lo que nos dice es que deberíamos como tal acceder a nuestras clases directamente o a clases conocidas. Bien, ya que tenemos como tal una descripción, vamos a mirar el código para que se den una mejor idea de cómo funciona este patrón. Sobre mi código he creado ya una clase, la he llamado como tal, es una librería de logs. Tengo ya unos métodos precreados, como por ejemplo revisar en un caso real de cuando se está escribiendo como tal un log en archivos. Entonces yo debo de revisar permisos, debo verificar que la carpeta de logs exista, debo de generar algún nombre para que no se vaya a coincidir con otro y genere problemas, y ya por final terminaría escribiéndolo. Normalmente si esto fuera como tal una librería, pues tendría una gran complejidad sobre este método llamaría a otro y todo eso. Entonces en el momento en el que nosotros instalamos una librería de este tipo, voy a tener que en el archivo principal empezar a llamar cada uno de estos métodos y empezar a complicarme, empezar a ver, bueno, voy a verificar, y cuando verifique si tengo permisos hago esto, y luego verifico que la carpeta existe, luego obtengo el nombre y verifico el nombre y cosas así. Entonces este tipo de lógica se empezaría como tal a repetir entre todo nuestro sistema. Y además de que es difícil y complejo empezar a recordarnos qué debo hacer antes de escribir el log. Bueno, tengo que revisar si el permiso existe, tengo que verificar si la carpeta existe. Bueno, y esto es solo un ejemplo. Normalmente las librerías de logs ya hacen todo esto, pero pues en dado caso de que esta librería no lo haga, entonces yo tendría que hacer el uso de estos métodos directamente. Por ejemplo, vamos a ver cómo sería el problema. Vamos a crear una instancia de nuestra clase. Bien, vamos a decir acá new y luego vamos a ver, ya se llamó como tal el constructor, esta línea se está llamando. Entonces si fuese una librería real, entonces yo tendría que llamar la variable logs y luego revisar si tengo permisos, y en caso de que sí tenga permisos también voy a revisar si la carpeta existe. Y si la carpeta existe, entonces voy a escribir el log. Y para poder escribir el log, no sé, tengo que generar un nombre y el nombre se le va a recibir por acá. Y entonces esto empezaría a ser complejo. Bueno, en este caso es simple porque pues yo fui el que creé la clase, pero en caso de que fuera una librería un poco más compleja de la internet, de esas personas expertas, puede que ya tengan que utilizar otra parte de complejidad en este lado. Entonces este patrón fachada lo que nos hace es ocultar este lado y empezar a simplificar el uso de esas clases que empiezan a ser complejas. Entonces vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Vamos a verificar si acá funciona. Bien, entonces tiene toda la razón, este método no existe, esto no existe, esto no existe, todo debía llamarse dentro de la clase, se me ejecutaron todas las clases, listo. Como dice en la descripción, solamente es un efecto visual, es decir, cuando yo cree mi patrón fachada, debería demostrarme exactamente el mismo resultado, solamente que en este lado donde lo estoy utilizando, debería utilizarlo de una manera más simple. Entonces voy a llamarlo una fachada de logs. Voy a crear una clase. Bien, esa clase va a tener un constructor. Ese constructor va a recibir una instancia
de lo que es esta librería real. Y por acá tendría como tal una función en donde voy a empezar a simplificar este tipo de cosas, es decir, yo lo pasaría para acá. Bien, toda esta lógica. Por acá recibiría como tal un mensaje. Entonces, bueno, digamos que yo generaría un nombre y luego recibiría un mensaje, y el mensaje que reciba se lo pasaría acá. Vamos a exportar esta clase. Recuerden que estoy utilizando Node.js. Entonces ahora lo que voy a hacer acá es que no voy a llamar a toda la funcionalidad directamente, sino que primero voy a importar en mi fachada, y después de que imprima mi fachada la creo y le envío una instancia de la fachada verdadera, o de la fachada más avanzada, bueno, de la librería por completo. Y ya yo acá terminaría haciendo de una forma simple solamente llamado de la función write. Yo sé que write va a recibir un parámetro, entonces, y ejecutemos a ver. Bien, tengo un problema dentro del archivo logs facade en la línea 7. Bien, porque es que esta instancia no existe, entonces vamos a hacer que se llame acá y luego vamos a ejecutar otra vez. Bien, dice que seguimos teniendo un problema. Bueno, esta variable no existe, debería decir así, llamarse como instancia de la clase, y efectivamente pasamos ya de utilizar varias líneas, de hacer un if y hacer una serie de verificaciones, inicialización después de pronto alguna configuración externa y todo ese tipo de cosas, pasaría a ser solo una línea y toda la lógica debería empezar a quedar oculta acá. Entonces, en el momento en el que nosotros tengamos nuestra fachada, bueno, nuestra clase de logs, nuestra librería, conectándose, no sé, a un CDN o a algún otro servicio donde tenga que primero configurar algunas cosas, algunos endpoints, algunas llaves. Entonces todo ese tipo de cosas empezarían a venir acá a configurarse, y yo desde mi fachada debería de seguir siempre siendo igual, así de fácil. Y así ya cuando las personas entren nuevas al proyecto no se les va a dificultar tanto el adaptarse y, por ejemplo, escribir código de esta manera. Vale, esa sería toda la explicación de lo que es este patrón fachada. Espero les haya servido. Muchas gracias por ver el video y no olviden compartirlo.